Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible estos fenómenos políticos a escala nacional o internacional que terminan afectándonos de alguna manera y que son parte de nuestra vida y nuestra realidad, así que siéntanse bienvenidos. El día de hoy, por fin, tenemos el prometidísimo Caso Avena. Hace aproximadamente 3 semanas iniciamos una serie que se llama Protección de Mexicanos en el Exterior. Les expliqué un poquito cuál era la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene a su cargo esta tarea y cómo estaban, digamos, las designaciones de nuestras representaciones en el extranjero para cumplir con la actividad. Les prometí que a lo largo de las siguientes semanas íbamos a ir teniendo como casos que ejemplificaran esta tarea de protección a mexicanos en el exterior a cargo de la Secretaría. Y lamentablemente tuvimos un montón de eventos nacionales e internacionales que tuvimos que ir analizando a la par. Entonces se retrasó un poquito el segundo capítulo, que es el primer ejemplo de esta importante tarea de la Secretaría, protección a mexicanos en el exterior, el caso Avena. ¿Por qué vamos a empezar con el caso Avena? Por la magnitud del caso. Yo creo que si hablamos de protección a mexicanos en el exterior, definitivamente el caso Avena es el ejemplo más representativo, por las instancias a las que llegó y por el tamaño del caso, es decir, el número de afectados que pues directamente afectados y relacionados a este caso. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar y vamos a ver de qué les estoy hablando. ¿Qué es el caso Avena? El caso Avena es una denuncia, una demanda de México, el Estado mexicano, contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Por haber violado el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 sobre las relaciones consulares. ¿Qué dice este artículo? Bueno, que cualquier persona, en cualquiera de los países que han firmado esta convención de 1963, cualquier persona que sea detenida y que sea extranjera en ese país, tiene derecho a la protección consular y tiene derecho a ser informado de su derecho a la protección consular. Es decir, si un mexicano es detenido en el extranjero en cualquier país que haya firmado, y así si un estadounidense es detenido en el extranjero en cualquier país que haya firmado, tiene el derecho a que la autoridad le diga: oye, como tú eres extranjero, tienes derecho a tu protección consular. Si quieres hacer uso de ella, inmediatamente pues se llama a las autoridades de su consulado y esta persona tiene derecho a ser protegido por su propio país en el extranjero. Les decía ya en el video pasado, independientemente si el crimen se cometió, si no, independientemente de las disposiciones legales de un país u otro, esto es una convención internacional que obliga a todos los países firmantes a darle ese derecho a los detenidos extranjeros. Estados Unidos violentó ese artículo y no le avisó a México sobre una serie de personas detenidas en Estados Unidos, no les avisó a ellos tampoco el derecho que tenían a la protección consular y entonces desgraciadamente llegamos a tener 54 casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte, de los que México no se enteró a tiempo y no pudo acompañar en este proceso de apoyo jurídico consular. Entonces, pues la consecuencia es que México demanda ante la Corte Internacional de Justicia a Estados Unidos, pues con la intención de reparar el daño y restablecer las condiciones jurídicas, digamos, más apropiadas para que la justicia se cumpla encima de estos mexicanos que desgraciadamente llegaron hasta esa sentencia por no tener el apoyo suficiente que además estaba ya estipulado en una convención internacional. El caso Avena se llama así por el señor Avena Guillén, que es de la lista, digamos, de nombres que México tenía, es la primera persona a la que México se entera y el primer nombre en la lista, entonces por eso se ha denominado el caso Avena. ¿Cómo empezó todo este cuento? Pues les digo, a ver, la disposición internacional está ahí, ¿no? Si una persona es detenida, un mexicano es detenido en Estados Unidos, para el caso concreto, pues el policía le tiene que informar: oye, tienes derecho a la protección consular, y no solo eso, le tiene que proporcionar el apoyo necesario que el mexicano requiera para acceder a su consulado, ¿sí? Es decir, contactarle, la llamada telefónica famosa, procurar que este mexicano que acepta la protección de su consulado tenga acceso a su consulado.
¿Qué pasó? Pues que México se enteró primero del caso del señor Avena Guillén y luego de otra serie de casos en los que el mexicano no sabía que tenía derecho a esta protección consular, la autoridad estadounidense nunca le informó al detenido, y entonces estas personas, les repito, habían tenido pues una defensa muy deficiente, sin apoyo nacional, sin el apoyo de un abogado que los entendiera, muchas veces sin las traducciones pertinentes, y entonces eso evidentemente se convertía en una bola de nieve que terminó pues en 54 casos, les repito, en pena de muerte, 54 mexicanos sentenciados a pena de muerte por no haber recibido este apoyo y esta protección consular. Se entera México del caso del señor Avena Guillén, y después se va enterando de otros casos. Entonces, ¿qué hace este país? Pues evidentemente recurrir a las instancias que tenía a la mano. México primero, en 1996, acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en América, ¿no? Una autoridad para los estados americanos. Y va y le pregunta, digamos, le hace una consulta a la Corte Interamericana, preguntando, bueno, si bien la Convención de Viena de 1963 no es una convención sobre derechos humanos, ¿qué tanto ha afectado los derechos humanos de mis nacionales? Pregunta México, que Estados Unidos no haya cumplido con este artículo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que dice absolutamente, ¿no? El hecho de que Estados Unidos no haya cumplido con este artículo de la Convención de Viena ha perjudicado los derechos humanos de tus nacionales que, bueno, han terminado en esta situación tan terrible, ¿no? Evidentemente sus derechos fueron violentados durante todo el proceso y la sentencia, pues, elimina el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, en ese momento, pues México obtiene una sentencia a su favor, en donde la Corte Interamericana dice sí, han sido violentados estos derechos humanos, y con esa sentencia pues va, se acerca a cada caso, intenta apelar, agota las instancias legales que estén en sus manos, muestra esta digamos, pues sí, valoración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso le trae muchísima legitimidad internacional, muchos otros países lo apoyan, pero pues finalmente le es muy complicado ir retirando las sentencias, ¿no? Finalmente las sentencias estaban dictadas y México, por más que agotaba estas instancias legales, le era muy complicado pues hacer un cambio. De hecho, se recurría ya en última instancia, cuando definitivamente agotas las instancias legales, lo que hace nuestro consulado es acudir, en el caso de Estados Unidos, al gobernador. Ya veremos otros ejemplos más adelante, pues acudir al gobernador del estado donde esta persona está sentenciada a pena de muerte y pedirle el indulto, ¿no? Que se otorgue el perdón y que esta persona no sea sentenciada a pena de muerte. Desgraciadamente, chicos, pues las cosas no cambiaban, es decir, México iba, agotaba las instancias legales, presentaba este consejo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iba a pedir el indulto al gobernador, no se concedía y pues las personas morían, lamentablemente, ¿no? Era cumplida la sentencia de pena de muerte. Entonces, bueno, ¿qué hace México? Se replantea y dice, pues hay que acudir a la Corte de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, no hay otra opción, no vamos a llevarlo al máximo tribunal posible. En el marco del año 2002, en agosto de 2002, Vicente Fox estaba por hacer una visita al rancho de George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, y Fox en su papel de presidente de México. Pero unos días antes de la visita, pues es ejecutado otro de los mexicanos sentenciados a pena de muerte. Entonces Fox, en un mensaje de protesta, ya no cumple con su visita a Estados Unidos, y bueno, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consultoría Jurídica se ponen a hablar y a pensar y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces es ahí cuando se resuelve ir a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? Si quieren ahondar más en el tema de la injerencia o no de los organismos internacionales, está en el canal otro video que se llama Actores Internacionales, me parece que sí, es Actores Internacionales, donde pueden saber un poquito más de esto. Pero bueno, ¿qué sucede, no? Con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es parte fundamental de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, es su órgano jurídico. Si tú te suscribes y formas parte de la Organización de Naciones Unidas, automáticamente te estás suscribiendo al Estatuto de Existencia de la Corte Internacional.
Sin embargo, eso no significa que te subordinas a la Corte Internacional de Justicia y que subordinas tu sistema legal a esta corte, ¿sí? Entonces, que seas parte de Naciones Unidas no significa que estés aceptando la injerencia de la Corte Internacional de Justicia sobre tu estado. México sí lo hace, pero hay estados-nación que no lo hacen, países que no, digamos, están sujetos y suscritos, así como México, a las órdenes y los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos es un país que no se sujeta a esta. Entonces, creo que un tiempo sí estuvo sujeto, pero después de la crisis centroamericana en los años 80, pues Estados Unidos decide salir. Entonces, ¿qué hace México? Pues en ese momento Estados Unidos, en el año 2003, que se decide llevar esto a la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos sí pertenecía a otro tratado internacional que era como una extensión de esta Convención de Viena de 1963 sobre las relaciones consulares, a una, digamos, extensión que decía, en caso de que algún artículo de esta convención sea ambiguo o no se sepa qué hacer al respecto, la Corte Internacional de Justicia tiene derecho de participar y dictaminar. Entonces, ¿qué hace México? México también suscrito a este convenio de extensión, pues México dice, ok, se ha violado la Convención de Viena de 1963, hay ambigüedad, ya tenemos, digamos, una consulta, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos entonces a resolver a la Corte Internacional de Justicia que tiene injerencia sobre esto. Y se van así a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué reclamaba México? Por si esto les está pareciendo muy confuso. En términos simples, ¿qué reclamaba México? Que no se respetó el derecho de estos mexicanos a ser protegidos por su estado, por su patria, a no tener derecho de que se le avisara a su país y les mandara abogados, buenos abogados, que les aseguraran un proceso legal más justo y una sentencia más justa. México ni siquiera reclamaba ni la inocencia o culpabilidad de las personas, es más, ni siquiera estaba abogando por el no a la pena de muerte, que ustedes saben que les decía yo el video pasado, no importa lo que piensen, México, no importa lo que pensemos más bien a nivel individual, México es un país que rechaza categóricamente la pena de muerte. Si me preguntan a mí, por supuesto que la rechazo también categóricamente. Y Estados Unidos es un país que tiene pena de muerte, pero es que eso México ni siquiera lo estaba reclamando, o sea, ni siquiera se estaba metiendo hasta allá. Lo que estaba diciendo era, a ver, no respetaste el derecho de mis mexicanos a ser protegidos por mí. Y había un convenio que firmaste que decía que ibas a respetar ese derecho. Entonces, bueno, se va este tema a la Corte Internacional de Justicia en 2003 y pasa algo muy curioso. México lo que pide es, bueno, mientras tanto, mientras resuelve la Corte Internacional, que no se haga nada, ¿no? Que no se ejecute a nadie, que no se tomen acciones que puedan afectar sobremanera previo a la resolución de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué sucede? Que desgraciadamente ya había, desgraciado o afortunadamente, ya había dos demandas iguales contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por el mismo, digamos, artículo de la misma Convención de Viena. En 1998, una denuncia de Paraguay contra Estados Unidos y en 1999, una de Alemania contra Estados Unidos. La demanda de Paraguay no prosiguió porque Paraguay decidió retirar la denuncia ante la Corte Internacional después de ejecutado su connacional. Y bueno, el caso de Alemania, pues sí estaba ahí, o sea, sí estaban siguiendo la demanda. Desgraciadamente, sus connacionales también fueron ejecutados, dos hermanos alemanes también fueron ejecutados y era tremendo, esta ejecución fue doblemente tremenda porque la Corte Internacional de Justicia ya había dictaminado y ya había ordenado que Estados Unidos no ejecutara, ¿sí? No ejecutes mientras sale el dictamen. Y bueno, desgraciadamente los ejecutaron en lo que el dictamen en la Corte Internacional pues tenía solución. Entonces, ¿qué hace México? Llega a la Corte Internacional de Justicia en enero de 2003 y dice, oye, espero medidas preventivas, ¿no? Medidas
no preventivas, perdón, medidas pues momentáneas en lo que se da tu resolución para que pues esto no avance. Y entonces, como ya existían estas demandas anteriores y como ya se había dado el caso de que Estados Unidos no había acatado estas medidas, digamos, momentáneas durante el proceso legal, pues entonces ya la Corte Internacional de Justicia inmediatamente en los primeros meses dice, a ver, vamos a resolver sobre el caso México contra Estados Unidos, y Estados Unidos no puede ejecutar mientras esto se resuelve. Eso pues imagínense, tremendo logro y tremenda tranquilidad para nuestros connacionales y sus familias, por lo menos la seguridad de que mientras eso se está resolviendo en un tribunal, pues no va a haber más ejecuciones, ¿no? En 2004, no tardó mucho la Corte Internacional de Justicia, porque bueno, Estados Unidos quería llevar a cabo su proceso de justicia y México ya quería resolver, entonces pidieron a ambos estados como que se le diera prioridad a este caso. La Corte Internacional de Justicia le da prioridad y en el mismo 2004 declara que México tiene razón, que Estados Unidos incumplió con el artículo 36 de la Convención de Viena de Protección a Mexicanos en el Exterior y que entonces tiene la obligación de reestructurar esas sentencias, de restablecerlas y, les decía yo, de otorgar a estos mexicanos que sufrieron desgraciadamente una sentencia de este tipo, darles nuevamente una estructura que les permita encontrar un juicio más justo y una sentencia más justa, reparar el daño de alguna manera que se había dado al momento de no avisar a tiempo al consulado. Porque ¿qué decía México? Si yo hubiera podido acceder, si yo hubiera podido apoyar a mi mexicano en determinados casos, muy seguramente no hubiéramos llegado a esto. Muy seguramente muchas de estas sentencias no serían para la pena capital. Eso era lo que reclamaba México y eso es lo que finalmente dicta la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ganamos ante el tribunal más importante del mundo contra Estados Unidos y desde 2004 se ordenó a Estados Unidos la reparación del daño. ¿Qué sucede y qué ha sucedido? ¿Fue tan sencillo como esto? No. Desgraciadamente, como ya les acabo de explicar, Estados Unidos no es un país que acepte de por sí la injerencia de la Corte Internacional de Justicia sobre su derecho interno, digámoslo así. Entonces, cuando la Federación le dice a todos estos estados, ok, tenemos esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, desgraciadamente algunos estados se escudan en esta figura de federación que tiene Estados Unidos. Ustedes ya saben, es un estado federal, igual que México. Cada estado de la federación tiene derecho a sus propios, a su propia constitución, a regirse bajo sus propias leyes, y entonces estos estados dicen no tiene por qué la Corte Internacional de Justicia entrar en mi derecho interno. Y pues esto llega hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué dictamina esta corte? Primero, sí tenemos que obedecer a la Corte Internacional de Justicia, pero segundo, tiene que haber una ley que respalde esto, una ley federal que respalde esto para nosotros poder obligar a nuestros estados de la Federación a ejecutar esta ley. Desgraciadamente esa ley no existe y apenas existe una propuesta en el Senado para ver que esta ley se apruebe y se ejecute. Entonces, desgraciadamente, pues no hay todavía este apoyo de la legislatura interna de Estados Unidos para hacer cumplir la sentencia que ya es inapelable de la Corte Internacional de Justicia. Les repito, si tienen dudas sobre la injerencia de los organismos internacionales, váyanse a ese videito que les digo, donde pueden entender un poquito mejor. Sin embargo, chicos, a pesar de que parece pues como que no es un éxito total, déjenme decirles que esto es una gran tarea y un gran logro y un gran éxito de la diplomacia mexicana y de la protección de connacionales en el extranjero para todos los países, no solo para México. Entonces esto es un gran logro de nuestros funcionarios. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, estos 54 casos que les digo de mexicanos sentenciados a pena de muerte, solo 51 llegaron o albergó esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia del caso Avena. 11 de estos 51 mexicanos fueron inmediatamente o en un proceso pues muy cercano
aliviados de la pena de muerte, ¿sí? Se eliminó la sentencia de pena de muerte y bueno, ya se reestructuró, digamos, la sentencia, cadena perpetua, años de cárcel, etcétera, en 11 casos. Muchos otros seguían esperando. 12 casos con el caso del señor Avena Guillén, el que ahorita les digo. Pero sí, pues 11 casi que de manera inmediata. Muchos otros se quedaron esperando. 4, desgraciadamente, fueron ejecutados de cualquier manera. Pero bien decían nuestras autoridades mexicanas, con que una vida se hubiera salvado, todo eso hubiera valido la pena. Más allá de este resultado directo de la sentencia, pues tenemos los resultados indirectos. El primero, México manda un mensaje de que las controversias se pueden resolver por la vía pacífica y que si se agotan otras medidas como el arbitraje, como la mediación, está ahí la solución penal, la Corte Internacional de Justicia. México está apoyando su existencia, está apoyando su injerencia y está apoyando que todos utilicemos este organismo internacional que hemos creado y que todos los estados resolvamos por la vía pacífica cualquiera de nuestras controversias. Eso, para empezar, es maravilloso. Después, el avance impresionante de protección a connacionales en el extranjero. Ya había 2 sentencias previas y viene la de México a constituir un triunfo muy importante, sobre todo por el tamaño, les repito, del caso mexicano. Teníamos 54 mexicanos en esa misma situación, no es lo mismo que 1 o 2, pero entonces eso viene a sentar un precedente para que en futuras ocasiones pues ya un país se la piense 2 veces antes de incumplir con esta convención. Por supuesto, el triunfo mexicano, ¿no? El triunfo de México en la Corte Internacional de Justicia ante nuestro vecino del norte. No es la primera sentencia que llevamos directamente hasta la Corte Internacional de Justicia. Por arbitraje habíamos resuelto otro tipo de controversias, pero es la primera que se lleva hasta la Corte Internacional de Justicia y además es tan significativo porque es contra Estados Unidos, literalmente nuestro vecino más cercano y con el que tenemos la relación más estrecha y pues sí, más importante para este país. Entonces eso también es sumamente significativo. Y bueno, ¿cuáles son los resultados indirectos? Ya no ha pasado, ¿saben? Ha pasado menos. Ya no es tan común encontrar casos, que el consulado encuentre casos de mexicanos detenidos a los que se les haya incumplido este derecho. Ya es menos, ya Estados Unidos ha pues capacitado mejor a su personal de seguridad, ya los policías saben, ¿no?, que tienen que prestarles un traductor, hacerles de su conocimiento la protección consular y muchas veces es el propio Estado norteamericano el que llama al consulado y le informa a México sobre los detenidos. Entonces eso evidentemente hace que México pueda tomar cartas inmediatas en el asunto y acompañar a sus connacionales en un proceso tan complicado como este. De hecho, tenemos también el caso exitosísimo del programa de protección a mexicanos sentenciados a pena de muerte, un programa que dirige la Secretaría a través de los consulados y las embajadas en la red de Estados Unidos, en la red consular en Estados Unidos, que pues literalmente paga abogados norteamericanos para que acompañen a nuestros connacionales en este tipo de sentencias y en este difícil camino que es pues una sentencia tan complicada como esta, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, tal vez no fue un éxito como de sí, ya los salvamos a todos en 2 minutos, porque eso es sumamente complicado en el sistema internacional y cuando acudimos a instancias internacionales siempre con el contrapeso de la soberanía nacional, que eso les repito, les explico mucho mejor en el otro video, y entonces no es tan simple. Sin embargo, esto es un caso de éxito tremendo, tremendo. Imagínense para aquellos que se salvaron y con que se hubiera salvado uno, como dicen nuestras autoridades, ¿no? Pero más allá de eso, pues también sentar el precedente de que los tratados internacionales deben cumplirse. Y bueno, pues con la buena noticia de que la sentencia del señor Avena Guillén fue también eliminada el pasado 8 de agosto. De hecho, por esa razón fue que se me ocurrió hacer esta serie de protección a mexicanos en el exterior, porque ya había otro caso del que quiero contarles, que hablaremos la próxima semana, si nada se nos interpone en el camino. Ya había otros casos de los que quería hablarles, pero bueno, definitivamente el caso Avena es el más significativo y afortunadamente el 8 de agosto pasado de este 2019 tuvimos la noticia de que la sentencia a pena de muerte del señor Avena Guillén ha sido cancelada, precisamente por este fallo en la Corte Internacional de Justicia a causa de una defensa negligente. Entonces, pues imagínense lo importante y lo significativo que es
para esta persona, para su familia, para un montón de connacionales que están pasando por este problema al día de hoy, ¿no? Entonces fue por eso que dije, bueno, pero ¿cómo les explico? Pues mejor les explico cómo es que funciona la Secretaría, cómo es que funcionan nuestras dependencias y pues finalmente dónde están sus impuestos, porque también esto fue un trabajo importantísimo de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde México, pero además que se tuvo que apoyar infinitamente en esta red de consulados en Estados Unidos y las delegaciones de la CRE al interior de la República, ¿no? Porque imagínense que de hecho uno de los argumentos norteamericanos era, pues es que ya no son mexicanos, ¿no? Porque ya llevaban mucho tiempo acá o lo que sea. Entonces México tenía que comprobar que mexicano, para empezar, era mexicano. Entonces había que ir a conseguir actas de nacimiento al lugar más recóndito, el apoyo con el consulado que estaba más cercano a la familia, desde la Secretaría aquí en el centro de México, ir pues a La Haya a presentar la demanda y todo el proceso jurídico que eso significa, ¿no? Entonces, pues definitivamente creo que esto es un muy buen ejemplo de cómo México es un país el que tiene la red de protección a sus connacionales en el extranjero más grande y más fuerte y que ha designado, ahí sí, permanentemente la protección de sus connacionales como una política de Estado. Por ahí en el video donde les explico como los errores de la política exterior mexicana o los vicios o los vacíos o las áreas de oportunidad, les digo, no hay una política exterior mexicana de Estado, ¿no? Porque van cambiando con el régimen. Sin embargo, la protección de mexicanos en el exterior podría ser una señal de una política exterior mexicana de Estado, porque no ha cambiado independientemente de quién hayamos tenido en la silla presidencial, siempre ha sido una prioridad de nuestro gobierno, es una tarea en la que de verdad nuestro cuerpo diplomático trabaja muchísimo y de la que nos enteramos poco. Entonces, bueno, pues si de repente se preguntaban dónde están sus impuestos o por qué se le paga tanto a un embajador o a un cónsul general o por qué la gente del servicio exterior mexicano vive en el extranjero mantenida con sus impuestos, pues es porque realizan en parte este tipo de tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues espero les haya servido la información. Si cualquiera tiene a un familiar, porque luego nos pasa mucho en México, a un familiar en Estados Unidos, que sepa, que le comunique que ante todo tiene a su consulado ahí para él, para cualquier cosa, que no deja de ser ciudadano mexicano, que acuda, que pregunte, que pida su matrícula consular, que se entere cuál es su situación con México y que, bueno, tenga presente que siempre está ahí su país para él o para ella, ¿no? Pues eso es todo por el día de hoy. Espero, les repito, que les haya servido esta información, que la puedan compartir y sobre todo que los deje tranquilos, pues dónde están nuestros impuestos. Esa parte de los impuestos que se va a la Secretaría. No me despido sin decirles que les dejé información extra en Facebook. Les dejé ahí literalmente una declaración pues la declaración oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y creo que durante el video les dije todos los años y los nombres y los años de las sentencias. Entonces, cualquier cosa, si quieren ir a investigar, pues es muy clarita la información. Les recuerdo también que les dejo el resto de mis redes sociales por si quieren tratar cualquier otro tema, y pedirles por favor lo que les pido cada semana, que si esta información les parece relevante, si les parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a este tipo de datos y no sean solo temas de élite, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo también en sus redes sociales. Yo me despido y los veo la próxima semana.